alguien me preguntó en una ocasión, ¿por qué siempre ora en nosotros y con nosotros y en nosotros? ¿Que no es lo mismo? No, no es lo mismo. No es lo mismo que el Espíritu Santo esté en nosotros porque Él es omnipresente y Él está en todo lugar, está también con nosotros. Pero si está en nosotros, es diferente, porque entonces somos sus hijos, le amamos, obedecemos y es diferente, ¿verdad que sí? Entonces, sí, son dos cositas muy diferentes. Está aquí y damos gracias a Dios por ello, pero también queremos que esté en nosotros. Amén. Entonces, vamos a ver. Nosotros vimos sobre los patriarcas que levantaron altares. ¿Recuerdan? Nos quedamos en la lección número 2, donde decíamos que cuando ellos tenían un pacto con Dios, una situación con Dios, ellos levantaban altares, edificaban altares y sacrificaban al Señor. ¿Recuerdan qué eran los altares? ¿Y qué dijimos que eran? ¿Alguien? ¿Mande? Un símbolo para recordar que ese lugar era un lugar de sacrificio. Antes se sacrificaban literalmente, ¿verdad? Usted vio en la lección, vimos significado y propósito del altar, dijimos que era un lugar de sacrificio. Antes se sacrificaban ovejas, carneros, palominos, cebada, granos, y pues Noé y Jacob, Abraham, Isaac hicieron altares. Cuando el pueblo pasó en seco, tomaron 12 piedras como símbolo para recordar lo que Dios había hecho y levantaron un altar con esas piedras. Cada vez que nosotros vemos este símbolo estos pasajes en la palabra, necesitamos entender que el altar tiene un propósito, es sacrificar, es honrar, es glorificar. Hoy día no hacemos sacrificios, pero nosotros somos ese sacrificio. Nosotros tenemos que, llevar un sacrificio de alabanza. ¿Por qué? Porque yo no voy a ser sacrificado. Jesús murió en la cruz del Calvario. Él pagó el pacto por mi redención. Él pagó el precio, perdón, de mi redención. Ahora, por su sangre, yo soy salvo. Por su gracia es que tengo acceso a la misma presencia de Dios sin pasar por el lugar santo, santísimo, y que no sé qué, y nomás el sacerdote. Y si estaba mal, pues adiós, había que poner un nuevo sumo sacerdote. Pero ahora Él es el nuevo sumo sacerdote y dice, y ahora en Cristo usted y yo somos reyes y sacerdotes para nuestro Dios. Y decíamos la semana pasada que el único rey de reyes es Él y el Señor de señores es Él. Y les invitaba la semana pasada que nosotros eligiéramos, decíamos que nos quedamos también en los altares de Josué, de Gedeón, del rey David, del profeta Elías, que edificaron altares a Dios. Ajá. Leemos a lo largo del Antiguo Testamento, podemos coincidir en los siguientes aspectos de los altares, que la ofrenda traída al altar debía de ser de forma voluntaria, ¿sí? Las ofrendas se hacían por medio de sacrificios. Siempre tenía que haber un derramamiento de sangre. Por eso es que el sacrificio de Jesús es único, es irrepetible y es eterno. Es decir, Él es el único sacrificio aceptable a Dios y después de Él no hay otro. Por eso es que es bien importante lo que dice la palabra con respecto a la salvación. Dice, ay de aquel que tenga en poco una salvación tan grande. La gente se cuestiona y nos cuestiona y puede ser motivo de discusión teológica. ¿La salvación se pierde o no se pierde? Si ya soy salvo, ¿a poco se me pierde? La Biblia dice, ay de aquel que tenga en poco una salvación tan grande. Cuando hay una exclamación de lamento, yo ya me preocupo. No sé usted, pero si dice, ay de aquel, es como decirle, ¿no? Cuando uno se equivoca y la hace mal y los hermanitos le dicen, cuando mi mamá te vea, entonces hay una consecuencia. Y si hay un lamento, ay de aquel, yo me preocuparía. Entonces, no lo pongo en riesgo. ¿Por qué? Porque después de Cristo Jesús no hay nada, nadie más. Apartados de mí, dice el Señor, nada podemos hacer. Número 3, el altar significaba un lugar de encuentro con Dios. ¿Por qué yo le invitaba a que usted hiciera su propio altar en casa? Su rinconcito de la recámara, aunque sea recámara compartido, usted dice, aquí yo me voy a poner a orar antes de que me acueste o después de levantarme, porque ese es tu lugar para encontrarte con Dios.
Ajá, no que no lo puedes encontrar en ningún lugar, pero ese acto especial es decirle, Dios, tú tienes un lugar especial en mi vida o en mi casa o en todo lo que yo tengo y poseo, ¿no? Tipos de ofrendas en el Antiguo Testamento. Bueno, el Antiguo Testamento nos daba, dice, se daban ofrecimientos voluntarios y otros demandados por Dios. Sí, en la ley mosaica hay varios alineamientos que se deben cumplir en cuanto a las ofrendas en el altar. Los sacrificios que se ofrecían en el Antiguo Testamento podrían ser las siguientes: sacrificio de ofrendas por expiación y perdón. En Éxodo 29:36 dice, cada día ofrecerás el becerro del sacrificio por el pecado para las expiaciones y purificarás el altar cuando hagas expiación por él y lo ungirás para santificarlo. Había que traerlo de forma voluntaria. Había otra ofrenda llamada ofrenda por la culpa. En Levítico 5:6 dice, y para su expiación traerá a Jehová por su pecado que cometió una hembra de los rebaños, una cordera hembra, ¿verdad? O una cabra como ofrenda de expiación, y el sacerdote le haría expiación por sus pecados, o sea, la sacrificaba. Ofrenda de libación. Dice, la palabra libación viene del latín de libatio o libatios, dice que significa ofrenda religiosa de vino, de leche o de miel. Ajá. Era una ofrenda religiosa, es decir, como yo soy del pueblo de Dios, yo tengo que ofrecer un sacrificio, ¿no? Dice, y Números 15:18 dice, y de vino para la libación ofrecerás la mitad de un hin en ofrenda encendida en olor fragante, digo, en olor grato a Jehová. ¿Qué quiere decir? Que podían quemar, derramar sobre el fuego, para sacrificio, vino, leche o miel. Ajá, una ofrenda, o la ofrenda de libación es una ofrenda líquida, ¿sí? Ahora, ofrendas de paz. En Levítico 22:21 dice, asimismo, cuando alguno ofreciera sacrificio en ofrenda de paz a Jehová para cumplir un voto o como ofrenda voluntaria, sea de vaca o de oveja, para que sea aceptado, será sin defecto. Y entonces, aquí sin defecto, imagínese que usted viene de un lugar bien lejano y había que ir hasta donde estaba, ¿verdad? Donde se sacrificaba, tenía que transportar su ofrenda, tenía que escoger de su rebaño su mejor corderito y transportarlo. Se dice en la historia que cuando transportaban al cordero y tenía que ser perfecto y no tenía que lastimarse, en ocasiones se hacía un pesebre y el pesebre era de piedra. Era una piedra enorme, grande, que se ahuecaba a cincel, ¿verdad? Y se le hacía un hueco. Y luego en ese hueco se depositaba paja y se depositaba muchas ramitas, muchas follaje, y ahí se metía al corderito para que no se chocara, no se golpeara, no se lastimara y llegara sin defecto, sin raspones, sin que lo picó unos mosquitos, porque acuérdese que los animalitos tenían esa tendencia de que las mosquitas se le anden aquí por la cabecita, se le metan en las orejas, entonces los protegían. Nosotros pensamos que el tradicional pesebre son dos patitas así y una, no, eran de piedra, eran como bateas de piedra grandes. Y a veces se usaba ese pesebre para transportar al corderito y que llegara íntegro. Así que imagínense en la carreta, pero bien acolchonadito, ¿no? Que no le pasara absolutamente nada. Entonces, para la ofrenda de paz, Dios era bien específico. Tenían que ofrecer de sus ovejas o de sus vacas, que tenía que ser, dice, sin defecto, nada defectuoso. Dice, por ofrenda por el pecado, el sacerdote ungido pecare, según el pecado del pueblo, ofrecerá a Jehová por su pecado que habrá cometido un becerro sin defecto. Y entiéndase por sin defecto, era revisarle desde los ojos, los cuernitos, las pezuñas, la colita, todo, todo. Por eso es que era bien importante que los mosquitos no les lastimaran sus ojos para que no tuvieran infección en los ojos. Por eso se ungían con aceite la cabecita para que no se les metieran en las orejas y se enfermaran y murieran.
ofrendas mecidas y holocausto. Quemarás todo el carnero sobre el altar, es holocausto de olor grato para Jehová, es ofrenda quemada a Jehová. Y tomarás el pecho del carnero de las consagraciones que es de Aarón y lo mecerás por ofrenda mecida delante de Jehová y será porción suya. ¿Qué quiere decir ofrenda mecida? Literal. Como no lo iban a quemar, porque acuérdense que los sacerdotes comían del altar, ese era su trabajo. Entonces no trabajaban en otra cosa, ellos de lo ofrecido, había una porción que Dios había estipulado y apartado para ellos como el pecho en estas características. Entonces, para que ellos pudieran comerla, primero tenía que ser ofrecida al Señor, entonces la tomaban y pues la mecían, era la forma de ofrecerla en sacrificio, y una vez que cumplían con el ritual, ya la podían apartar para el consumo de los sacerdotes. Otra forma en la que podían tomar sus alimentos era con un garfio, era una especie de tenedor, dice la palabra, de 3 dientitos que metían al perol y lo que sacaran era su porción diaria. O sea, Dios tenía todo bien determinado, bien estipulado. Por eso es que cuando dice que los sacerdotes prostituían al pueblo, quiere decir que no cumplían con los rituales establecidos en la palabra. Y los hijos de Aarón fueron un ejemplo de sacerdotes irrespetuosos de los lineamientos que Dios había dictado para el pueblo de Dios. No cumplían con ello. Por eso es que es bien importante que cuando la palabra hoy día nos dice que somos reyes y sacerdotes para nuestro Dios, está hablando de que usted y yo tenemos indicaciones específicas que no podemos pasar por alto, que no hay manera de que usted y yo digamos, pues con esto no hay problema. No, sí hay, porque antes de una bendición, antes de una promesa que está en la palabra, Dios tiene un requerimiento previo. Usted y yo a veces, o muchos otros cristianos decimos, por ejemplo, el diablo va a huir de nosotros porque la palabra dice que resistamos al diablo y de nosotros huirá. Pero el pasaje completo no dice eso nada más. Dice, someteos pues a Dios. Tienes una condicionante para que tú puedas resistir al diablo primero y para que luego se vaya, después de que has resistido, porque tienes esa fortaleza que no es tuya, procede de Dios. Para que eso pueda suceder, yo tengo que someterme a Dios. Y la palabra de Dios dice también que nosotros pedimos al Padre, todo lo que le pediremos al Padre en su nombre nos lo dará. Para que yo pueda pedirle al Padre, yo tengo que ser un hijo, y un hijo obediente, hacedor de la palabra, y no pedir para mis deleites. Entonces, si usted y yo vemos cada promesa de Dios, hay un requerimiento previo. O sea, no es de que Dios te lo va a dar todo así nomás como un padre desordenado que no está pensando en la corrección de sus hijos y en los límites establecidos. A veces decimos que las reglas o los límites de Dios son demasiado exagerados, pero cuando ya los piensas, son para protección. Todos los límites son por amor, para evitar que si los rompes tengas consecuencias, no solo físicas, no solo naturales, sino eternas, espirituales. Por eso es importante, mis amados hermanos, que cuando usted y yo leemos estos pasajes tan así como que la ofrenda, que si esto, que si aquello, que si las genealogías, toda la palabra es para nuestro ejemplo, para que nosotros podamos entender cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén. Dice, motivos por los cuales levantar altares espirituales. Ahora vayamos a aplicarlo a nosotros. En Noé en el libro de Génesis hizo un altar cuando salió del arca. ¿Por qué motivo? Por gratitud, ¿sí? Abraham en Génesis 12 levantó un altar por tener esperanza. Recuerde que él ya era anciano. Y algo que me encanta de Dios es que le dio una promesa a Abraham, pero cuando le dio la promesa, su mujer era estéril. Pero mientras tuviese la condición de las mujeres, existía la posibilidad natural de que pegara, como decimos, ¿verdad?, en algún momento y que pudiese darse la concepción. Pero dice
luchando, dice, esperanza contra esperanza. Es decir, una de las cosas maravillosas que me encanta de Abraham es que una vez que hubo creído, se mantuvo creyendo, porque sí le creyó a Dios cuando se lo dijo, pero después de todo el tiempo que pasó, él decidió seguirle creyendo a Dios. Si nos damos cuenta, Sara fue la que le dijo, toma, Agar, y él cedió, pero algo que me llama la atención es que Dios cumple su promesa cuando todos los recursos humanos posibles se han agotado y ya no existen. ¿Cuándo vino la promesa? Cuando ya no había ninguna posibilidad humana de que esto sucediera de forma natural. Y Dios fue contra todo pronóstico y eso es lo sobrenatural de Dios. Por eso, mis amados hermanos, cuando nosotros hagamos un altar, una vez una mujer que me instruyó en la palabra, que fue mi maestra en la palabra, yo recibí a Jesús como a los 13 años y desde ese momento ella me discipuló. Era una señora que no sabía leer, no sabía escribir, pero sabía palabra de memoria y tenía una comunión con Dios impactante. Y entonces esta mujer me dijo en una ocasión, si tú le crees a Dios y todas las circunstancias a tu alrededor dicen que no y empiezas a dudar, entonces vuelve a mirar a Dios y dile, ayúdame a creer, porque si tú te quedas en tu carnalidad, no lo vas a lograr. Y entonces me imaginé en ese momento como Abraham, ¿verdad? Ve a Ismael y se conforma a lo mejor un poquito, pero luego viene el cumplimiento de la promesa en Isaac y es el hijo de sus lomos, ¿no? De sus entrañas. Imagínense, ha de haber dicho, qué bárbaro es Dios, ¿no? No sé cómo pudo haberse explicado, pero mis amados hermanos, a veces nos cansamos y cuando ya nos cansamos necesitamos volver a poner nuestros ojos en el autor y consumador de la fe. Y esta mujer me decía, y cuando ya no puedas más y cuando Dios ya te resolvió, ya te contestó, entonces, si ayunaste para clamar, ayuna para agradecer. Entonces yo de ella aprendí que si ayunamos para clamar, también podemos ayunar para agradecer. Y luego un ayuno, ¿por qué vas a ayunar? Por gratitud nada más, por lo recibido. Y esto, mis amados hermanos, lo podemos ver en Abraham, cuando en Noé, cuando salió del arca. Imagínense cuántos días después del diluvio todavía ahí meciéndose. ¿Alguna vez han subido una lancha? Imagínense tantos días ahí, debió ser impresionante. También Abraham levantó otros altares por diferentes motivos. Dice, por regresar al lugar donde había edificado, por obedecer a Dios al sacrificar a su hijo. Isaac dice que hizo pactos con Dios. Jacob, por la reconciliación. Recuerda que cuando iba a regresar a encontrarse de nuevo con Esaú, hizo un altar para pedirle a Dios que le permitiera reconciliarse con su hermano y luego mandó una esposa y luego, las concubinas y las esposas y así, ¿no? Gedeón, por la confianza en Dios. Recordemos que Gedeón era un hombre temeroso. Primero, temeroso porque le dice, a ver, Señor, si eres tú el que me está hablando, no es mis emociones, se lo estoy parafraseando así en un contexto muy moderno, ¿no? Si de veras no soy yo el que quiere andar aquí armando la revolución, si no estoy en mi carnota, literal, o sea, lo estoy parafraseando en nuestro contexto muy moderno, ¿no? Que se moje el vellocino, o sea, la pielecita, pero la tierra no. Y luego, ay, no se enoje mi señor, quiero una confirmación, por favor, mira, ahora que se moje la tierra, pero la mantita, el vellocino, la pielecita, no. Ay, señor, o sea, la persona más indecisa. Y yo me identifico con él como no tienen idea. Pero cuando Dios le confirmó y no se enojó con él, sino que le concedió todas esas confirmaciones, él levantó un altar para darle gracias a Dios por esa confianza. Entonces agarró a rojo y dijo, entonces Dios iba conmigo, ¿no? Josué, para obedecer la ley de Dios. Josué hizo un altar para poseer la tierra y como testimonio y señal. Recordemos, ese Josué es maravilloso. Oiga, a donde andaba el Moisés, allí iba con él y andaba bien pegadito, de tal manera que era una persona que entendía de primera mano quién era Dios y lo que podía hacer por aquel que confiara en él, que se entregara. Y donde estuviera Moisés, ahí veíamos a Josué a la par creciendo, creciendo, aprendiendo, creciendo.
para luego llevar al pueblo a la tierra prometida. Y a final de cuentas dijo, bueno, sí, dice que se levantó una generación que no conocía de Dios. ¿Por qué se levantan generaciones que no conocían a Dios? Porque los padres no instruimos a los hijos. Y esos hijos a su vez ignoran de Dios y no instruirán a los suyos tampoco. Entonces, Josué les dijo, escojan a quién quieren servir. Hay testimonio de todo lo que Dios ha hecho. O sea, lo saben los viejos. Ustedes decidan a quién van a servir. Porque dice, mi casa y yo serviremos al Señor. Pero llega un punto, mis amados hermanos, que nosotros necesitamos tomar decisiones y ponernos a cuentas con Dios, donde en ese lugar de sacrificio, donde muero a mí yo para que Él crezca en mí. Amén. Dice, hoy en día para los creyentes los sacrificios que ofrecemos son espirituales, pero la intención original sigue siendo la misma, es estar en comunión con Dios, es ofrecer actos de agradecimiento, donde podemos buscar perdón, donde ofrecemos voluntariamente alabanza, donde nos entregamos a Dios, donde todo bajo la premisa es tener comunión con nuestro Dios. Mis amados hermanos, hasta aquí la lección número 2. Vamos a seguir con la número 3, ¿le parece? Todavía nos quedan 20 minutos muy buenos. Y como maestra, a mí me gusta sacarle jugo a todos los minutitos que podamos tener. Entonces, ahí le va, vamos con la número 3, ¿sí? Vamos a ir un poquito adelantados, pero no importa. Si terminamos antes las lecciones, podemos tener un repaso general previo al examen. ¿Qué le parece? ¿No? Entonces, no sé si a usted le apasione, pero a mí me encanta. Ahora vamos a empezar con el tabernáculo de Moisés. Ahora sí, imagínese la tienda y todas las tribus desplazadas alrededor del tabernáculo de David. Debe ser una cosa majestuosa, ¿sí? Así era la distribución, de acuerdo a cómo lo narran las escrituras, el tabernáculo de Moisés. Podemos ver los atrios, que es todo lo que entendemos como patio, donde estaba el altar del sacrificio, donde estaba el lavacro, es esa fuentecita donde se mete la manita y se lavaban, había agua, tenía espejos. Y luego vemos la construcción conocida como el tabernáculo. Había cada tribu y cada familia de los levitas tenía una función específica para transportar el tabernáculo de David. Acuérdense que se armaba y se desarmaba, que se levantaban, marchaban y se paraban donde Dios los detenía, donde tenían que estar, y tenían que volver a levantar. El tabernáculo era movible. Entonces, todos esos lienzos, todos esos postecitos, imagínense en el desierto, ¿cómo cree que se sostenían en la arena? Había unas basas, es decir, ahí viene en la Biblia y dice las medidas y el peso, y aquello era una cosa tremenda. Pues había gente que se dedicaba solo a las basas, otro a los mástiles, otro a las telas, otros de las telas azules, otras de las telas tales, otras de las telas de tal, o sea, era una cosa sincronizada tan maravillosa. Yo no entiendo cómo a veces no nos podemos poner de acuerdo, aquí bien poquitos, pero bueno, aquello era una cosa espectacular para poder montar el tabernáculo. Bien, ¿qué dice la lección? Podemos definir un tabernáculo como un santuario o una tienda. Dice, sin embargo, debe aclarar que aunque se use indistintamente la palabra tabernáculo, dice, en la versión Reina Valera, para referirse al tabernáculo de Moisés y al tabernáculo de David, no implica que sea en el original en hebreo. Dice, ya que para el tabernáculo de Moisés el templo era portátil. En hebreo se llama Ohel, que significa tienda o carpa. En tanto que el profeta Amós habla del tabernáculo de David con la palabra sukkah, que significa casa o cabaña, lo que significa que en estructura eran diferentes. Mientras que el tabernáculo de Moisés parecía una tienda enorme, pero al final de cuentas tenía una forma como de tienda. El tabernáculo de David, es decir, el sukkah que tenía David, era más como una casita pequeña, como una cabañita. Ahora, entendamos que este tabernáculo de David se cubría con pieles. Nosotros vemos ahí como una telita nada más, pero en realidad eran pieles de animales curtidos que se cosieron, se cerraron de tal manera
que puestos encima no entraba ni luz, ni agua, nada. Era completamente hermético y sellado. Así que imagínense, no era como montar la carpa del circo, ¿no? Imagínense, todos así trabajando en una sincronía. A mí me debió haber parecido un espectáculo impresionante, una sincronización para poder hacer esto. Así que dice que en ambos estos, la función era que Dios pudiera habitar entre su pueblo. Porque una vez que se establecía el tabernáculo de David, había las tribus se ponían unas al oriente, otras al norte y así. Cada una sabía dónde llegar, ¿no? Tabernáculo de Moisés es el primer tabernáculo y aparece inmediatamente después de que Dios saca a los hebreos, ¿de dónde cree? De Egipto, ¿sí? En el Éxodo, perdón, en Éxodo 25:8 dice, y que hagan un santuario para mí, para que yo habite entre ellos, conforme a todo lo que te voy a mostrar, conforme al diseño del tabernáculo, y dice, y al diseño de todo su mobiliario, así lo harás. Dios mandó a Moisés construir un tabernáculo, un lugar portable, es decir, que se desarmaba y volvía a armar, dice, de adoración y sacrificio. Dios dio un plan específico a Moisés para hacerlo, y había dos razones. Cada mueble dentro del tabernáculo es un tipo o quería simbolizar o demostraba ¿a quién? A Cristo. El tabernáculo es un retrato del trono de Dios en los cielos. ¿Qué quiere decir esto? Que está en medio de su pueblo, presente, en medio, es decir, como el eje o la columna vertebral de todo lo que somos. Hay un pasaje bien hermoso en el libro de Hechos que dice, porque en él somos y nos movemos, porque en él somos, estamos y nos movemos. Y eso es todo, porque yo, todo lo que soy necesita acción y en cada acción habla de voluntad. Cuando yo hablo de que soy, estoy, ahí estoy hablando de un verbo. Cuando yo digo que me muevo, habla de acción, implica voluntad, decisión, y todo eso tiene que estar sometido a Dios. Ajá. Ahora bien, dice, este tabernáculo estaba dispuesto en tres partes. El atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. Y en este último se encontraba el arca del pacto en el lugar santísimo. Hablando del último, dice, en este último se encontraba el arca del pacto que representaba la misma presencia de Dios. Ahí solo podía entrar el sumo sacerdote una vez al año para realizar el sacrificio de expiación. Jesucristo fue el sumo sacerdote. Recuerda que cuando él murió en la cruz del Calvario, dice que todo, dice, se oscurecieron los cielos y el velo del templo, que dice, se rasgó. A mí imagino a todos los que estaban en el templo, ¡ay! No, corriendo como locos, tiene que estar cerrado este lugar santísimo, y todos así, no bien religiosos, y tuvieron a Jesús entre ellos, hombre, y procuraron todo el tiempo matarlo, que fue que no sé, ¿verdad? Pero bueno, qué cosas, cuando ignoramos, por eso perecemos. Más vale escudriñar las escrituras, porque en ellas tenemos, dice la palabra, la vida eterna, amén. Y aquí está la distribución más o menos, yo le puse un dibujito aquí, para que podamos ver cómo era el atrio, ¿verdad? El patiecito, un lugar muy, muy amplio. Aquí vemos un espacio considerable, pero imagínense que ahí estaban los sacerdotes haciendo los sacrificios y entraban los borreguitos, las vaquitas y las palomitas y andaba todo ahí mundo para todos lados haciendo la función para la que fueron llamados. Luego vemos el lugar santísimo que estaba cubierto, que es el lugar santo que estaba entre el primer y el segundo velo. El primer velo cubría el lugar santísimo, la gente no veía a través de los velos. Y luego está el segundo velo, que era muy grueso, y la palabra de Dios nos describe cómo era tejido, cuáles eran los colores y todo. Y todo esto estaba cubierto por pieles. Al final de todo estaba cubierto todo por pieles. ¿Cuáles eran los muebles del tabernáculo de Moisés? Cada uno tenía una función y ahorita los vamos a ver. Tenemos el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. En el lugar santo siempre había encendida, ¿verdad? Una ofrenda. Ahora, representa el lugar de salvación y santificación, el atrio, que estamos hablando de afuera, del patiecito, ¿verdad? O como lo diríamos coloquialmente. El atrio representa el lugar de salvación y de santificación. ¿Por qué?
porque ahí está el altar del sacrificio, este cuadrito, supongamos, era el altar de sacrificio, y luego el lavacro, la santificación. Para purificarse ellos se lavaban, decía, para lavar su cuerpo con agua. Entonces, ¿qué significa? Salvación y santificación. Es la primera parte de nuestro caminar con Dios. Primero yo tengo que tener un arrepentimiento, confesar mis pecados para salvación y debo de vivir en santidad. La santidad debe ser progresiva. ¿Qué quiere decir? Que hoy tengo el conocimiento de la palabra y mañana yo me levanto con ese entendimiento de la palabra, que ya fui apartado del mal y que ahora soy un hijo de Dios, entonces ya no puedo hacer lo que hacía ayer. Dice, el que robaba no robe más y cosas así, el que pecaba, y pues ya no peque. Ahora, tenía malos pensamientos ayer, hoy mi santidad tiene que ser progresiva. Hoy tengo que poder tomar mis pensamientos y llevarlos cautivos a la voluntad de Cristo. Y si antes tenía pensamientos desordenados y voy a hacer y haré, ahora los tomo cautivos porque ayer no conocía, pero hoy sí. Entonces hoy caminé en esa santidad, voy avanzando de forma progresiva. La santificación, mis amados hermanos, es apartados del mal para Dios. Somos santos. Y la gente le va a decir, somos pecadores y que no sé qué. Sí, porque tenemos un cuerpo físico, que tenemos esta carne, como dice el libro de Romanos capítulo 8, que tiene la tendencia a pecar, porque hago lo que no quiero y lo que quiero hacer, que es obedecer, mantener una santificación, no puedo porque mi carne me lleva, pero el pecado no me gobierna. Así que aunque tenga la tendencia a pecar, yo puedo frenar y tengo la oportunidad de pecar, pero decido no hacerlo. Amén. Por eso voy manteniéndome en santificación. Es la primera parte de nuestro caminar con Dios. El atrio era pues la parte más externa, lo de afuera, por así decirlo, la antesala de la morada. El atrio es un lugar que nos da acceso a la presencia de Dios, pero solo a través de Jesús, por medio de la salvación. Si yo no tengo confesión de pecados, si yo no me arrepiento y yo no entrego mi vida, no rindo mi voluntad, mi yo a Jesús, yo no puedo ser salvo, porque dice, porque con el corazón se cree, pero con la boca se confiesa para salvación. Yo necesito arrepentimiento, no remordimiento, porque yo me puedo sentir bien mal porque ya la regué, pero no arrepentirme, y eso no trae santidad a mi vida, porque yo tengo que reconocer que quien está en el trono de mi corazón debe de ser Dios. Amén. Dice, el atrio es un lugar que nos da acceso a la presencia de Dios, y el Salmo 100, versículo 4, dice, entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Aquí dice, lo interesante es que es una invitación que va dirigida a los pueblos de la tierra, tal como dice el comienzo de este salmo. Dice, en el patio abierto, dice, bueno, está rodeado por columnas, ya la descripción ya la vimos. Luego, dentro de los atrios tenemos el altar de bronce. Oigan, no era una cosa chiquitita. ¿Alguna vez ustedes han visto la mitad de un canal de res colgado en una carnicería? Es una cosa impresionante de carne, mucho volumen. Entonces, el altar de bronce no era una cosa chiquitita, ¿no? Era cuadrado, dice, tenía de altura 3 codos, es decir, 135 metros, 1.35 centímetros, es decir, 1.35 m, o sea, 1.35 m, no, pues menos de mi estatura, porque yo mido 1.67, entonces, pues considerable 1 metro, ¿no? Y luego dice que de ancho medía 2.25 metros. La mesa mide 2.45, quítale 25 centímetros. Mide 70, entonces póngale el doble, era lo alto, ¿no? Lo doble de alto de la mesa. Y dice que de longitud tenía 2.25 metros también de longitud. Entonces era ancho, de la misma medida, ancho y largo, era un cuadrado, pero de alto tenía 1.35, que mide, de aquí 75, el doble, como por aquí así, y de este tamaño de la mesa, 2 mesas y alto así. Entonces imagínense, no era trabajo fácil ese sacerdote, me imagino que estaban bien fuertes, de tanto trabajo rudo todos los días.
Éxodo 27:1 dice, harás también un altar de madera de acacia de 5 codos de longitud y de 5 codos de anchura. Será cuadrado el altar y su altura de 3 codos, que ya más o menos dimensionamos aquí como para darnos una idea. Dijimos que eran 2 mesas blancas de esas de banquete, 2 mesas juntas y de alto, dijimos 1.35, ¿verdad? Dice, en Éxodo 39:39, el altar de bronce con su enrejado de bronce, con sus varas y todos sus utensilios, la fuente y la base. Todo era de bronce. Ya vimos las medidas, que eran de madera de acacia, forrada de bronce. Tenían utensilios para, obviamente, manipular todo lo que se tenía que mover ahí, y tenía cuernos en sus 4 esquinas. Esta es una figura de Cristo, el Cordero de Dios, que se dio a sí mismo para salvar a los hombres. El bronce es el símbolo de sufrimiento, representa lo que Cristo sufrió al morir por nosotros. Recuerda que cuando hay un juicio de Dios para el pueblo, dice, y tendrán cielos de bronce. O sea, eso debería estar bien caliente, no pasa nada. Qué cosa tan dura, ¿no? Ay, imagínense que Dios te diga, les voy a poner un cielo de bronce. Ay, no va a pasar. No, 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 qué terrible. Madera de acacia representa la humanidad de Cristo, su cuerpo incorruptible y su perfección. Era una madera preciosa. Dice, y la medida representa la gracia de Dios por nosotros. Dice, todos estaba hecho de bronce y tenían utensilios específicos, ya que para manipular el sacrificio, recolectar las cenizas, recibir la sangre, dice, todo esto, dice, espiritualmente, todo esto nos habla de los distintos ministerios del cuerpo de Cristo. El primer objeto en el atrio era el altar de bronce del que estamos hablando. Los altares son los lugares donde la gente debe hacer pacto con Dios. Es un lugar de sacrificio, eso significa altar. Sin un pacto con Jesús es imposible acercarse a Dios. Si yo no pasé por Cristo Jesús, si yo no acepté su sacrificio, su derramamiento de sangre, yo no puedo tener salvación. Sin derramamiento de sangre no hay reconciliación de nuestros pecados con Dios. No hay manera, porque para que el pueblo pudiera estar a cuentas con Dios tenía que ofrecer un sacrificio, había que derramar sangre, y eso lo hizo Cristo. Sin Cristo nosotros no nos podemos acercar a Dios. Por eso es que toda la humanidad es creación de Dios, pero no todos son hijos de Dios, porque para ello necesitamos a Jesús. ¿Ok? Dice, sin un pacto con Jesús es imposible acercarse a Dios. La finalidad esencial del altar era la de ser un lugar donde se ofrecían sacrificios, se derramaba la sangre, la única que hacía expiación sobre el altar por las almas. Y eso, mis amados hermanos, lo cumplió Cristo Jesús. Dice, Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Amén. Levíticos 17:11 dice, porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os las he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. Eso en el antiguo pacto. En el nuevo pacto dice, y casi todo es purificado según la ley, dice, por la sangre, por el derramamiento de sangre, y sin eso no se hace remisión de pecados. Pero Cristo es el Cordero sin mancha, el sacrificio perfecto, ¿sí? Perdón, ya me regresé. El altar de bronce está hecho de madera cubierto de una capa de bronce, y la madera simboliza al hombre, mientras que el bronce simboliza su sufrimiento. Sí, el sufrimiento que Jesús habría sin el sufrimiento de Jesús posible alcanzar a Dios. No necesitamos esa. Ahí estorba menos. Ay, gracias. Dice, la fuente de bronce, dice en Éxodo 30:18, harás también una fuente de bronce con su base de bronce para lavar, y colocarás en el tabernáculo de reunión y el altar, y pondrás agua en ella.
Y también hizo la fuente de bronce y su base de bronce de espejos de las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Y con esta agua se purificaban. Por eso es que nosotros hablamos de qué simboliza el altar y la fuente de bronce. Simboliza la purificación, la salvación y la purificación. En esta fuente, también hecha de bronce, era el segundo mueble que estaba en los atrios. ¿Sí se acuerdan, verdad, cómo estaba la distribución? Dice, el segundo mueble, el único otro que se encuentra en el atrio es esta fuente. Llegamos aquí solo después de pasar por el altar de bronce, es decir, el sacrificio, la salvación en Cristo. Dice, aunque estamos lavados por la sangre de Cristo, es posible que nos ensuciemos de nuevo. Tan es así que Jesús dijo que la palabra nos dice que somos, en ocasiones podemos llegar a ser como un puerco lavado, que vuelve a su revolcadita otra vez. Y entiendo tan literal esa palabra, porque mi mamá criaba cerdos para vender. Eran unos cerdos blancos, rositas, hermosos, y me decía mi mamá, es hora de bañarlos, y yo, íbamos con la manguera, y mi mamá les echaba agua, y yo los tallaba con la escobita, y quedaban bien rositas, porque tenía que cuidar que la piel no se les infectara ni nada, y pues se revuelcan, ¿no? Entonces los bañábamos y luego le dábamos así en el lomito y se iba para el otro corral. ¿Y qué cree que hacía llegando al otro corral? ¡Ah! Se retorcía y terminaba igual. Yo le decía, como, ¿para qué los bañamos, mamá? Si iban a hacer lo mismo. Usted lávelo. Ya iba hoy otra vez con la manguera. Ay, no, entiendo literal esa palabra. El Señor nos saca del muladar, ahí vamos de nuevo. Por eso es importante, mis amados hermanos, la comunión, porque si dejamos que tantito y otro poquito, llega el momento en el que ya no escuchamos la voz del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo, como está en nosotros, cuando nosotros hacemos esto del puerquito lavado, dejamos de oír la voz del Espíritu Santo. Y cada vez es menos sensible mi corazón, mi oído espiritual, a lo que Él quiere llamarme, traerme, corregirme, instruirme. Y luego andamos en nuestros propios caminos y creímos que seguimos la... Entonces, la fuente de bronce era para lavarse, dice, cuerpos con agua, purifiquen sus cuerpos con agua. La función principal era la limpieza de los sacerdotes. Imagínense en el desierto, con las túnicas, el gorrito ese y todo, y trabajando, óigame bien, ya me imagino cómo andarían los pobres hombres, ¿verdad? Con el trabajo. Dice, en cada tiempo los sacerdotes entraban al tabernáculo para servir a Dios. No podían entrar así, todos llenos de tizne y que les salpicó la sangre desgasando hasta por acá. Oiga, cuando mi mamá mataba a los animalitos para vender, terminábamos, acá traíamos, ¿no? Residuos del animalito. Dice, entonces era necesario que ellos lavaran su cuerpo antes de entrar, ¿verdad? Dice, nosotros necesitamos también lavarnos cotidianamente para servir. Sirviendo a Dios, a veces se nos olvida honrarle, porque nos ocupamos de las cosas que ven los demás y se nos olvida que eso que hacemos es para la gloria de Dios. Y se nos olvida que a quien estamos sirviendo le interesa más nuestra condición que la acción de andar limpiando, nada más. Por ejemplo, por decir algo, ¿no? Nosotros necesitamos lavarnos cotidianamente para servir. La fuente estaba llena de agua y en la Biblia el agua simboliza el Espíritu de Dios. Ser refrescados. A mí me encanta porque la palabra de Dios dice Jesús, voy pues al Padre a preparar morada para vosotros, pero no los voy a dejar huérfanos. Así como que, y todos, ay, ya se va Jesús, no se van a quedar huérfanos. Y me encanta porque vean, Dios es nuestro creador, Él es el hacedor de todo lo visible y lo invisible. Y luego nos mandó Jesús como Salvador. Nos hizo, no le fuimos, nos perdimos y Él mismo nos manda un Salvador. Viene y nos trae, nos busca, nos encuentra y nos lleva otra vez al Padre. Pero mientras va a preparar morada, nos manda al Consolador. Porque ya nos hizo, ya nos salvó, porque ya nos volvió a encontrar. Ahora nos manda un Consolador que nos va a recordar todas las cosas mientras Él viene por nosotros. Así que no estamos huérfanos, pero nosotros somos tan ocurrentes que dejamos de lado lo que hemos aprendido. Dice Jesús,
Él les recordará todas las cosas que yo les he dicho. ¿Por qué no nos las recuerda? Porque no le prestamos atención. No porque el Espíritu Santo no está haciendo lo que Él está haciendo aquí con nosotros, guiándonos, no porque Él no quiera, no porque Él no esté cumpliendo la obra para la que nos la dejó el Padre. Es porque tú y yo decidimos no obedecer. Y es cuando nos volvemos como los animalitos, ¿verdad? Otra vez a la vieja manera de vivir. Dice, también estaba hecha de espejos, los cuales nos habla Santiago, en Santiago 1:23, dice, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, dice, este es el mensaje al hombre que se considera como en un espejo su rostro natural. Dice, la palabra de Dios, lo cual pone en evidencia nuestras faltas y la suciedad de nuestros pies. Y imagínese, usted ahorita tiene un espejo y usted se ve nítidamente en un espejo. En aquel entonces, el pulido de un espejo no era como hoy. Si usted ve un espejo antiguo, tiene como unas manchitas, como una cosa que no es nítida, su reflejo, ¿no? No es como hoy los espejos. Y aún así ellos decían, es como un espejo donde tú te puedes ver, porque era la única forma de explicar cómo la palabra de Dios te puede mostrarte a ti mismo tu pecado, tu maldad. Entonces, ¿por qué a veces no nos gusta leer la palabra? Porque somos confrontados con nuestro pecado, con nuestra maldad. Entonces, cuando empezamos a leer, el Espíritu nos redarguye y entonces, ay, no, es que esta lectura no está tan interesante. Y dejamos de lado la palabra, porque la palabra viene a limpiar todo eso que nosotros hemos dejado que se adhiera en nuestros pies, como dice, ¿verdad? En la palabra dice, en Juan 13, el Señor Jesús nos muestra el significado de la fuente de bronce. Al celebrar la última cena con Jesús, con sus discípulos, dice, Él se levanta de la mesa y este acto me encanta. Dice, se levanta de la mesa y se pone a lavar los pies de ellos. Pedro no quería, ya voy a terminar, ya me pasé. Pedro no quería que lo hiciese con él. Pedro le dice, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues todo está limpio. Pedro le dice, no, Señor, no me lave los pies, dice él. No, dice, si no lo hago, no tendrás parte conmigo. Entonces le dice Pedro, lávame todo. O sea, quería que lo bañaran en ese rato. Lávame todo, Señor. Dice, el que ya está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues todo está limpio. Mis amados hermanos, a veces la palabra nos dice que lámpara es a mis pies, su palabra ilumbrará mi camino. Entonces, había como una especie de lamparitas de Aladino que se amarraban en los pies y prendían la velita para que se fueran los animales ponzoñosos y ver dónde pisabas. Acuérdense que antes se transportaban en animalitos y pues había cosas en el camino. Entonces necesitaban luz para caminar cuando les caía la noche. Entonces, cuando tú y yo entendemos que la luz de Cristo es nuestra lumbrera al caminar, puede ser que nos ensuciemos porque es imposible que como carne en este mundo no pequemos, tenemos esa naturaleza. ¿Cuándo vamos a dejar de pecar? Cuando nuestro cuerpo sea transformado, sea glorificado y estemos con Él y le veamos cara a cara, dice la palabra, tal cual es Él. Pero hasta entonces, tú y yo necesitamos lavar nuestros pies con la palabra. Sabemos lo que tenemos que hacer. Cuando no sé qué hacer, voy a la palabra. Oro y volvemos a lo mismo. Necesitamos un lugar donde encontrarnos con Él para meditar con Él y que cada día al terminar a nuestros hijos, nuestros lomos, Señor, te conozcan, te teman, te alaben, Señor, y gocen de tu presencia. Padre, yo te pido en el nombre de Jesús, que tú en esta hora, Señor, esta palabra se haga rema, se haga carne en nuestra vida, que no solo seamos oidores, sino hacedores. Padre, en el nombre de Jesús, usa, Señor, nuestra vida para la gloria de tu nombre, que podamos tener ese encuentro contigo y que cada día podamos llegar a tu presencia y decirte, Señor, lava nuestros pies, porque mi corazón sigue ardiendo de pasión por ti, sigue anhelando el deleite de tu palabra. Padre, yo te pido en el nombre de Jesús que bendigas a cada uno de mis hermanos aquí presentes, a mi hermano Rodolfo, Belén, a María, Víctor, Oscar, Dilma, al pastor Luis, a Diego, Lucy, Juan Carlos, Carmen, José, Nicolás, Car, Señor, a Miguel Ángel,
a Francisco y a los que están aquí de manera presencial, Padre. En el nombre de Jesús, yo te pido que tu Espíritu Santo se revele a sus vidas a través de esta palabra y que podamos, Señor, cada día ser hallados fieles. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Permítame, por favor,